El Tao Te Ching o Tao Te King es un libro chino antiguo, atribuido a Lao Tse, un sabio eximio, filósofo, fundador del taoísmo filosófico. Vamos a continuar examinando esta obra maestra, que contiene principios y sentencias esenciales. El capítulo 29 habla de la ambición y el poder. Dice que los que intenten gobernar el mundo, aunque se esfuercen, no lo lograrán. También sentencia que la persona sabia no ambiciona el poder y evita la opulencia, el lujo y la prodigalidad. Muchos ambicionan fama, riqueza, poder, es decir, cosas materiales. Sus metas no son espirituales. Anhelan tener una gran empresa, suspiran por poseer una inmensa riqueza. Pero advirtió Lao Tse, la persona sabia no comienza de ninguna manera grandes empresas en el mundo material, por lo tanto lleva a cabo grandes obras en el mundo espiritual. En cuanto a lo material, el sabio de verdad solo se ocupa de lo necesario, lo primordial, como indicó en el capítulo 12. La persona sabia se esfuerza en tener suficiente comida y no en tener muchas cosas, y ella, contentándose con poco en el mundo de la materia, escoge lo primordial. También dijo Séneca, el sabio se contenta con poco, lo que resulta dispendioso no es el hambre de nuestro vientre, sino la vanidad. Este ser prefiere dedicar su tiempo al cultivo de su interior. Esa es su única ambición, progresar en el aspecto espiritual. El capítulo 30 trata de la victoria, el saber vencer, señala. Quien sabe vencer al enemigo no ataca, quien ha vencido se detiene. Esta persona no se permite ejercer violencia sobre el enemigo derrotado. Después de obtener la victoria, no se enaltece, vence y no se siente orgullosa de esto. A tal persona no le gusta hacer la guerra, vence solo porque le fuerzan a pelear. Es decir, solo se defiende. Al que le ataca lo doblega, pero sin aprovecharse de su propia fuerza. Así indica en otra versión. El buen general vence allí y se queda, no se atreve a abusar de su poder, vence y no se sobreestima, vence y no se jacta, vence y no se enorgullece, vence porque ese es su oficio, vence pero no busca fama. Este sería el gobernante sabio, que solo se ocupa de su propia gente y en otras naciones no se entromete. Dice, así el sabio busca el progreso de su pueblo y no el dominio de los pueblos vecinos, por eso no intenta conquistar por la fuerza. Sin jactancia, sin obstinación, sin enriquecerse. Ese es el método del sabio, porque expandirse excesivamente es precipitar el decaimiento. En efecto, los grandes estados empezaron a declinar cuando crecieron demasiado. Para ello tuvieron que emprender muchas guerras, someter varios pueblos, dejando muchos muertos. Precisamente el capítulo 31 se podría titular Las guerras son nefastas, pues señala, glorificarse con una victoria militar significa regocijarse con la matanza de las personas. ¿Y acaso puede ser respetado aquel que se alegra de la matanza? Si asesinan a muchas personas, hay que dolerse amargamente. La victoria militar debe ser celebrada con una ceremonia fúnebre. Sin duda que la guerra siempre es nefasta, a lo menos para el que la pierde. Las armas igualmente solo sirven para la muerte. En otro lugar advierte, las armas son instrumentos nefastos, no adecuados para el hombre de bien, solo las usa en caso de necesidad, y lo hace comedidamente, sin alegría en la victoria. El que se alegra de vencer es el que goza con la muerte de los hombres, y quien se complace en matar hombres no puede prevalecer en el mundo. Por desgracia, muchos seres perversos siguen promoviendo guerras, lucrando con ello. El capítulo 32 se refiere al Tao. Afirma que el Tao es eterno y no tiene apariencia humana. Aunque Tao es un ser pequeño, nadie en el mundo puede someterlo. Si la nobleza y los gobernantes del país viviesen en armonía con Tao, las demás personas se volverían tranquilas por sí mismas. Entonces el cielo y la tierra se unirían en armonía. Llegaría la prosperidad y el bienestar. El pueblo se calmaría aún sin órdenes. En capítulos anteriores se había definido al Tao como algo inagotable, lo infinito, lo eterno. Literalmente, Tao significa el camino, de modo que si cada persona y el país siguieran ese camino, evolucionaría el mundo y no se necesitarían leyes. El pueblo, sin gobierno, por sí mismo, se ordenaría con equidad. El capítulo 33 se podría llamar la sabia virtud, pues en pocas frases condensa mucha sabiduría. Dice, el que conoce a los demás es inteligente, el que se conoce a sí mismo es iluminado, el que domina a los demás es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso, pero aquel que consiente sus caprichos es débil y tonto. El dominio de sí mismo es esencial en la sabiduría, no ceder a los apetitos, pues solo quien se domina es libre, dictó Epicteto. No es libre nadie que no se domine a sí mismo. Quien no puede se arriesga a ser esclavo de sí mismo, es decir, de sus deseos y pasiones. Por eso Diógenes repetía que los malvados obedecen a sus apetitos, como los esclavos a sus dueños.
Conocerse a sí mismo es aún más difícil. No en vano dos colosos, Sócrates y Tales, lo sentenciaron. El primero exhortó: no te desconozcas a ti mismo ni cometas el error que comete la mayoría, pues muchos, lanzados a averiguar los asuntos de los otros, no se vuelven a examinarse a sí mismos. Sócrates constantemente aconsejaba a sus amigos estas dos máximas: conocerse y dominarse a sí mismo. Dominarse también se podría decir que es vencerse, o sea, no dejarse ganar por el deseo. Así en otra versión señala: el que conoce a los demás es sabio, el que se conoce a sí mismo está iluminado, el que vence a los otros es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso, el que se contenta con lo que tiene es rico, el que obra con determinación tiene voluntad, el que es capaz de mantener su posición resistirá mucho tiempo, el que es capaz de mantener su influencia vivirá después de su muerte. Contentarse con lo que se tiene es otra máxima esencial. Si teniendo suficiente para vivir no se está satisfecho, significa que está fallando el lado espiritual, vacío, citó Agustín. Teniendo pues que comer y que vestir, contentémonos con eso, porque los que procuran hacerse ricos caen en varias tentaciones y lazos, en muchos deseos, no solo necios, sino perniciosos. El capítulo 34 se podría titular La perfección del Tao. Explica la naturaleza y el poder del Tao. Indica: el Tao eterno penetra todo, y gracias a Tao, todas las almas aparecen, siguen viviendo y siguen desarrollándose. Aunque Tao es tan grandioso y realiza actos tan grandes, no desea la gloria para sí. Tao educa con amor a todos los seres, no ejerce violencia sobre ellos, y no insiste en que las personas cumplan sus deseos. Esa es la forma del Tao. Precisamente para seguir su camino hay que renunciar a los deseos, para liberarse de las pasiones. Como dice más adelante, aquel que desecha sus deseos personales, que se libera de las pasiones terrenales, que reduce sus necesidades, que alcanza una comprensión clara, que no busca la fama y permanece en un estado inalterable y sutil de la conciencia, representa consigo mismo al profundísimo Tao primordial. En otro lugar señala: el Tao cumple su propósito sin apropiarse de nada, cuida y alimenta a los 10.000 seres sin adueñarse de ellos, carece de ambiciones, por eso puede ser llamado pequeño. Los 10.000 seres retornan a él sin que los reclame, y por eso puede ser llamado grande. Los 10.000 seres es como decir todas las cosas. Así en otro capítulo dice que el Tao creó el uno creó el 2 el 3, y el 3 a los 10.000 seres, los cuales de la triada provienen. El capítulo 35 continúa refiriéndose a la perfección del Tao, exhorta a seguir su camino. Dice: todos los perfectos confluyen en el gran Tao, sigue ese camino también. Haciéndolo no te harás ningún daño, por el contrario, obtendrás la tranquilidad, la armonía y la plenitud de la vida. Personalmente yo, permaneciendo en estado de no acción, viajo en la infinitud de Tao. La no acción implica recogerse en el interior, vivir para la contemplación. Solo ahí se encuentra la quietud en el cual el Tao puede florecer, no en el mundo de la materia. Como dice en el capítulo 20, todas las personas están cautivadas por los deseos mundanos, y solo yo me negué a todo lo que ellas valoran. Soy indiferente a esto. De este modo se llega al Tao. En lo más profundo de uno se encuentra la verdad. Afirma: el que obtenga la gran forma original adquirirá el paradigma para el mundo. El mundo no sufrirá mal alguno y quedará en paz, prosperidad y equilibrio. El capítulo 36 hace referencia a la relación entre la pasión terrenal y la determinación espiritual. La una esclaviza y la otra libera. Asevera: la pasión terrenal debilita, la resolución inquebrantable llena de poder. La pasión terrenal mutila, la resolución inquebrantable eleva y fortalece la conciencia. La pasión terrenal esclaviza a su poseedor, la resolución inquebrantable hace al hombre libre. La resolución inquebrantable implica dominarse, es decir, ser libre. Por el contrario, ceder a los apetitos es ser dominado por ellos, señaló Agustín. El ánimo del ignorante se rinde a las pasiones y acomoda a ellas el consentimiento de su voluntad, pero el del sabio, aunque las padezca por necesidad, conserva y guarda en su íntegra y firme voluntad el verdadero consentimiento sobre lo que con justa causa debe o no apetecer. El sabio tiene determinación, no se deja vencer, su voluntad es inquebrantable. El capítulo 37 podría titularse El deseo codicioso impide la evolución. Hace alusión al Tao, la ausencia de deseos y la ambición. Afirma:
actúa de la misma manera que Tao, y entonces todo lo viviente a tu alrededor se desarrollará de forma natural. Cuando vives con sencillez y en armonía con Tao, sin prestar atención a los chismes ni a la enemistad, llegas a lo que se llama no tener apegos ni pasiones. La ausencia de los deseos mundanos da la tranquilidad interior, y entonces el orden se establece alrededor. Como mencioné antes, el camino del Tao implica refugiarse en la profundidad del propio mundo interior. Solo en ese ámbito los deseos desaparecen. La simplicidad que no tiene nombre está libre de deseos. Si no hay deseos, todo está en paz, y el mundo se corrige por sí mismo. Sin deseos queda el espíritu mismo. Ya no es necesario el cuerpo. Evolución. El capítulo 38 versa acerca de la gran virtud que se logra mediante el Tao. Dice: aquel que representa al gran Te no se obliga a hacer buenos actos, pues esta persona naturalmente representa la bondad misma. Pero aquel que está lejos de Te puede tratar de obligarse a hacer buenos actos, puesto que su esencia no es la bondad. El gran Te, el Te, se refiere a la virtud. Si Tao significa camino, Te significa virtud. Así quien representa o encarna la virtud es en sí mismo el propio bien. No está obligado a hacer buenos actos, pues de ello no depende su bondad, porque el bien lo lleva en su esencia. En cambio, el que no tiene el bien en su esencia, en sí mismo, está obligado a hacer buenos actos. Depende de ellos para ser llamado bueno. Mediante ellos participa del bien que no posee. En realidad esto es lo que suele llamarse bien. Lo primero es de otro nivel. Continúa. Aquel que representa al gran Te no busca realizar actividades intensas en el mundo de la materia, ya que actúa en la no acción. En cambio, aquel que está lejos de Te vive en la agitación y actúa bajo la influencia de sus propias pasiones. Se parece al capítulo que dice que el sabio no persigue de ninguna manera grandes empresas y que su única ambición es progresar en el interior. Es indispensable la no acción, la renuncia a los deseos. Reza el Bhagavad Gita. Solamente puede alcanzar la paz verdadera una persona que ha renunciado a todos los deseos por la complacencia de los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de propiedad y que está desprovista del ego falso. Prosigue. En el aspecto religioso de la vida, su actividad se reduce solo a los rituales, y tal persona encima obliga a los demás a actuar a su manera. Esto pasa solo con aquellos que no tienen a Tao en sus vidas. No hay que confiar en estas personas. Ellas han traicionado a Tao y están dispuestas a traicionar a cualquiera. Sin duda alude a los falsos religiosos, a aquellos que hablan de religión y valores, pero no los aplican estrictamente en sus vidas, los que dan importancia a las ceremonias religiosas, a las misas, y creen que con eso basta. Lao Tse no estaba en contra de los ritos, solo que para él no eran necesarios, al contrario de los confucianos, que consideraban que los rituales eran importantes.